Todo indica que estamos cerca de concluir el ciclo histórico, iniciando entonces y dominando por lo que entonces se adueñaron del poder. Tanto ellos como quienes han competido contra ellos desde las alturas del poder político y económico han tenido, gracias a su longevidad, tiempo suficiente para crear mitos, mentiras, distorsiones de la realidad que son para nosotros espejismos peligrosos porque nos desorientan en la lucha por la libertad, la historia falsificada y también es un arma en mano de los poderosos. Pero nuestro miedo a enfrentarles es un arma suicida en nuestras manos. ¿De dónde viene ese miedo? Existe el miedo a saber, existe el miedo a descubrir el pecado en medio de lo que creemos sagrado, existe el prejuicio, la pereza y existe el desánimo y la resignación. Venzamos ese miedo, abramos los ojos para ver el camino y ser capaces de recorrerlo hasta alcanzar la libertad. He aquí algunas verdades que necesitamos recuperar. Uno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional no ganó militantemente al régimen de Somoza. Dos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional no tomó el poder como un movimiento de masa, eran al iniciarse las insurrecciones terceristas o lo sumo unos cuantos centenares de militantes. El Frente Sandinista no fue la única fuerza organizada que participó armada en las rebeliones contra el régimen somocista de la segunda mitad de los 1970. Como punto 3, el 4, la comunidad internacional no derrocó a Somoza. Al final tuvo que validar, reconocer la realidad y obligada por la fuerza de la rebelión que cambió la correlación de fuerzas políticas. Hubo, por supuesto, gestiones ante gobiernos, alianzas con grupos políticos, pero el Frente Sandinista de Liberación Nacional de aquel entonces supo también apelar a los pueblos y organizar comités de solidaridad que no dependían de los estados. 5. El Frente Sandinista de Liberación Nacional no fue el iniciador de todos los brotes insurreccionales que precedieron a la caída de la dictadura somocista. No solo los célebres levantamientos en Monimbó, sino que durante la ofensiva de 1979, los pobladores en diferentes barrios de Managua y ciudades del país se levantaron sin que hubiese necesariamente presencia de combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La insurrección en 1979 fue auténticamente popular, masiva. 6. El Frente Sandinista de Liberación Nacional entró a la fase final de la lucha orgánicamente dividido, aunque en la cima se estableció una unidad formal en tres tendencias. No había siquiera en el terreno de la lucha en Nicaragua un Estado Mayor unificado. Hubo, sin embargo, coincidencias de la acción. 7. La coincidencia de la acción y la posterioridad unificación política del Frente Sandinista de Liberación Nacional no fue producto de un acercamiento voluntario en condición de igualdad, más bien fue forzado por el avance estratégico y las conexiones financieras que la facción de los hermanos Ortega y el tercerismo consiguió y que los colocó en posición de imponerse en el resto. La alternativa de los otros dos pequeños grupos eran subordinarse o disiparse. 8. La oposición tradicional de aquel entonces, la que entonces proponía vía cívica, fracasó. No fueron capaces de ganar el liderazgo popular, quedaron reducidos a reuniones casi privadas de grupos incapaces por muchas razones de organizar un movimiento de masas y lanzarse a la ofensiva contra la dictadura. No supieron esos políticos entender que intuyeron los terceristas de Humberto Ortega que la paciencia del pueblo sometido a pobreza, desigualdad y terror se acababa, que el aislamiento del régimen avanzaba y el apoyo de sus principales aliados, Estados Unidos, estaba en alitas de cucaracha. 9. En resumen, la victoria contra Somoza no fue militar, sino política. La lucha armada fue un componente y al final un detonante que precipitó los acontecimientos, pero Somoza cayó por ser incapaz ya de controlar el país.
Sacudido por todo tipo de protestas y rebeliones, desde pequeñas concentraciones que cada semana ocurrían en los barrios, en fábricas, en las escuelas y universidades, hasta los ataques armados que pequeños contingentes y guerrilleros ejecutaban. La insatisfacción y el odio vencieron al miedo y poco a poco el agua entró embulleciendo, desde las primeras burbujas hasta la bocanada de humo. Desafortunadamente, una carencia fatal condenó al pueblo al fracaso, en la que fue una gran oportunidad para fundar la República Democrática. No había un movimiento de masas estructurada y con un programa de claramente democrático, una minoría autoritaria, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprovechó ese vacío para imponerse en la cima, desarmar al pueblo y despojar de la capacidad de autogobernarse. Por lo tanto, mientras los líderes del partido, en medio del baño de sangre que provocaron en los años 1980, se enriquecían, más allá de lo que nunca imaginaron. Y esto nos llevó a otro mito que hay que derribar y que conviene a muchos que hoy posan como paladines de la democracia. La perversión del Frente Sandinista de Liberación Nacional no comenzó en 1990, mucho menos en 1995, y ya el 20 de julio de 1979, el nefasto Tomás Borges escribía en el epitafio de la Revolución Popular, vestido como si hubiera estado en combate. Anunciaba quizás sin intenciones el camino de su sufrimiento que empezaba para un pueblo que creía haberse liberado. Nuestra primera prioridad, dijo, es construir la seguridad del Estado. 43 años de terror daban comienzo.